Bueno, buenas tardes para todos. En este caso veo que solamente me acompaña en clase o en el aula Fabiana. Ah, ok, ya están ingresando los estudiantes. Entonces, como les escribí en el chat, doy inicio a la clase 6:06 de la tarde. Como tal, en vista de que pues a las 6 que realizamos la conexión, solamente había una estudiante en el aula. Para el día de hoy, como lo anunciamos en nuestra clase anterior, vamos a avanzar o vamos a ver ya lo que tiene que ver con los elementos constitutivos de la política pública, así como también vamos a ver cómo el marco normativo internacional de la política pública y sobre qué está cuando hablamos de política pública en estos contextos. Voy a hacer acá rápidamente, a ver si ustedes me están escuchando. Esteban, buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas noches, sí señora, la escucho perfectamente. Listo, muchísimas gracias. Fabiana, buenas noches. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, dale, gracias. Tú siempre tan cumplida, gracias. Javier Eduardo, buenas tardes, ¿cómo vas? Buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra? Muy bien, aquí con mucho frío en Bogotá. Jessica se está conectando. Bueno, muchísimas gracias. Espero hayan tenido una jornada electoral el día de ayer bien, que hayan podido ejercer su derecho al voto como tal y pues que hayan acertado en esas votaciones. Pero más que eso, pues que hayan salido a ejercer eso que ejercemos los ciudadanos a través de ese derecho al voto. Así que, sin más preámbulos, entonces pues vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Contarles un poco, como les decía, que hoy vamos a hablar de este tema que se llaman los elementos constitutivos de la política pública, que dentro del tema de la política pública, como lo veíamos o retomando lo que veíamos en la clase anterior, pues vamos a encontrar, o cuando estamos hablando de estos temas de diseño, pues vamos a encontrar también las diferentes teorías, o por lo que vimos la clase anterior, frente al, hacia ese delito, que era creo con lo que iniciábamos la pregunta de nuestra clase anterior, ¿es un fenómeno natural o una construcción política? Y después de haber visto esto, vimos las diferentes escuelas o los diferentes enfoques a través del el delito como fenómeno natural. Igualmente retomamos como construcción jurídica, como construcción social frente a la criminología crítica, como construcción política también, que es donde hablábamos del enfoque del poder punitivo, como mecanismo también el delito como ese mecanismo de control, como un enfoque garantista con Luigi Ferrajoli. Hablamos también dentro de lo que es la política y criminal y que implica que sea una política criminal. Es como la secuencia que hemos tenido de nuestra clase. Vimos este tema desde la definición o abordado dentro de la criminología crítica, también como ejercicio del poder punitivo. Lo analizamos como política pública y terminamos diciendo cuáles eran esas implicaciones de que la política criminal sea una política pública. Esto lo traigo como para que unamos lo que vamos a ver en esta clase dentro de los elementos constitutivos de la política pública criminal. Recordemos que la política criminal, dentro de lo que veíamos en nuestras clases anteriores, es un conjunto de decisiones, de estrategias y de acciones que adopta el Estado. ¿Para qué? Para prevenir, controlar y responder al fenómeno delictivo y que no se limita únicamente a mirarlo a la luz del derecho penal o a la imposición de sanciones, sino que integra herramientas jurídicas, sociales, institucionales, administrativas
que se encuentran orientadas a gestionar el problema del delito dentro de una sociedad. Déjenme ver acá una cosa, qué pena con ustedes. Oh, Hola, profe, buenas noches, qué pena interrumpo. Profe, una pregunta, ¿está compartiendo alguna imagen o no, algo? no, 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 estamos aquí, ya compartimos la pantalla, Dana. Ya nos vimos hoy por las cámaras a las 6 que iniciamos la clase. Qué pena, profe, sí, acabo de llegar del trabajo, pero aquí Listo, estoy. no te preocupes, aquí estamos súper pendientes, ¿oíste? Gracias, profe. Dale, ok. Y aquí en estos jóvenes es donde volvemos como a traer o a entender lo que hablábamos de esos elementos constitutivos dentro de la misma definición de la política y nos remontábamos a esta perspectiva desde el punto de vista contemporáneo, que esa política criminal se entiende o se debe entender como una política que se diseña o que debe diseñarse en diagnósticos empíricos, objetivos claros, estamos desde la perspectiva contemporánea, instrumentos adecuados, recursos institucionales y unos mecanismos de evaluación. Importante decirles que dentro de los elementos, digámoslo así, o los pasos que vamos a ver hoy dentro de este tema de la política pública, es el final, siempre hablamos de una medición y dentro hablamos de un seguimiento, y es entender que si no tenemos la forma, cómo medir a través de diferentes indicadores, pues las políticas que se construyan o lo que vamos a ver alrededor de las políticas, pues van a haber situaciones que no nos van a dejar si el objetivo o el problema que generó la política, pues va a alcanzar con ese resultado. Y en este contexto, pues resulta fundamental identificar lo que vemos o vamos a ver, esos elementos que se vuelven constitutivos de política pública criminal y que nos permiten comprender cómo se estructuran, cómo se implementan y cómo se evalúa esa estrategia final frente al crimen. ¿Por qué? Pero ojo acá, recuerden que cuando yo hablo de política pública, la estoy viendo a la luz también del algo general, ¿cierto? Aquí porque estamos hablando o tenemos que llegar de lo más a lo menos a ese diseño de política pública, pero dentro del punto de vista criminal. Pero nos vamos a dar cuenta, o lo hemos, desde la clase anterior abordamos y nos dimos cuenta que podemos generar políticas públicas también desde el punto de seguridad, desde el punto de vista penitenciarios, por ejemplo, pero aquí, como tal, estamos aterrizados a hablar de esa estructura o de esos puntos dentro de la política pública criminal. Y antes de abordar, pues, los elementos del tema, es preciso señalar o volver a hacer de pronto como muy fuerte en indicar qué es o cómo puede definirse esa política pública, ¿no? Orientaciones, decisiones, estrategias que construye el Estado, que se implementan en el Estado para prevenir el delito, sancionar las conductas criminales y proteger los bienes jurídicos fundamentales. Veo una manito levantada. ¿De quién será? Doctora, buenas tardes con Karen Polanco. Hola Karen, ¿cómo vas? Bien, Doc. Doc, es que tengo una pregunta. Qué Señora, pena con su merced. Lo tranquila. que pasa es que hay varios compañeros que están perdidos y ¿Sí? pues yo soy una de ellas. Entonces, pues no sé si este es el link de mi clase o si su merced tiene la lista ahí Espérame, voy a mirar. para verificar. Qué pena Listo, con usted. listo. Pues no sé por qué, o que acá se salieron. A ver, voy a leerte los que me tocaron a mí. Este es el link que a mí me dan desde el principio. Fabiana, Javier Eduardo Vargas, ellos estaban conectados ahora, no sé qué sucedió. Espérame. Ah, no, ellos están, no, no. Dando doc. Sí, ellos están, entonces te leo. Fabiana Muñoz, Javier Eduardo Vargas, Jason Puentes.
Jessica Benavides, Joana Pacheco, Joana Rocío Morales, Juan José Borges, Luis Enrique Picón Arias, María Angélica Conde, Paula Betancourt, Ricardo Gómez, Esteban Rodríguez. Hasta ahí tengo yo el listado. Ah, perdóname. Y Juliana Irina López, creo que fue Juliana Irina López. Ellos fueron los que tengo de la clase anterior. Ah, mi coronel y yo no salgo ahí en ese listado. Es que a mí yo no tengo listado como tal, Karen. Este fue el que yo saqué la clase anterior que me dieron. Karen, pero igual creo que... Pues Paula, yo, por ejemplo, perdón, interrumpo, hago parte de esta clase, pero la clase anterior no pude asistir. ok, entonces déjame háganme un favor para poder seguir avanzando. A Karen, a Dana, en el chat regálenme los nombres. Ya leí los que yo tengo con la clase anterior. Por favor, los otros maestrandos que no estuvieron de la clase anterior, regálenme por el chat sus nombres para yo colocarlos en esta clase, ¿ok? Y qué pena, Doc, este también es el link de los de tercer semestre, ¿cierto? Es que este es el link que a mí me dieron de, bueno, no sé si ustedes por, no sé si usted, Fabiana, ¿me ayudas ahí? Yo tengo el link de la clase de tercer semestre, pero no sé si es para todas las clases o cómo. No sé, Fabiana, si me ayudas ahí, ustedes que están más como cercanos a ese tema, Fabiana. Lo que pasa es que no sé si los compañeros pues están presentando lo mismo inconveniente que cuando nosotros ingresamos, nosotros, la mayoría de los que la he mencionado ahorita en el listado somos de cuarto semestre. Lo que pasa es que digamos que han mezclado algunos grupos de diferentes semestres, entonces los compañeros de tercero pueden estar viendo con compañeros de cuarto e inclusive con compañeros de segundo. Nosotros que somos de cuarto semestre estamos viendo esta materia que es de tercero, porque cuando ingresamos a la universidad no ingresamos viendo primer semestre, sino segundo semestre. Entonces, por eso hemos estado intercalándonos. No sé si es el mismo inconveniente que están presentando la compañera Polanco, pero pues si de pronto en el horario te apareció el mismo grupo de nosotros, que por lo general aparecen unas denominaciones creo que aparece unas siglas alfanuméricas, creo que aparece DN, yo no sé qué, y si perteneces al grupo pues de la materia, no importa, la vez con nosotros, y pues ya de resto tocaría que verificaras con Laura, creo que es que se llama, Sí, que es... pero es que, o sea, el inconveniente no solamente es el link de la clase, sino que tampoco aparezco en la lista de la doctora. Aparte de eso, yo tampoco asistí a la clase anterior porque estaba con otro docente que resultaba la clase de primer semestre. O sea, eso está muy desordenado y qué pena, mi coronel, yo interrumpirle la clase, pero pues imagínese, yo prácticamente ya he perdido como dos clases y pues el problema es mío. Entonces no sé ahí cómo hago, ya estoy hablando con Laura, pero me parece el colmo pues que esto sea así tan desordenado y pues que no aparezca en la en el listado de estudiantes de mi coronel, pues es como raro, no sé, no entiendo. No, no se Qué estresen. pe- Está el listado, perdónenme, el listado que yo tengo acá fue de las personas que estuvieron en la clase anterior, porque lo que me manifiesta a mí la universidad es que a la clase anterior, que creo que fue el 24 de febrero, todavía habían personas que no se habían matriculado. Entonces, este es el listado que yo tengo con el personal que asistió a mi clase el día 24 de febrero, que fue nuestra primera clase. En este momento, ¿yo qué estoy haciendo? Y porque les pido que me regalen sus datos en el chat, porque como no tengo el listado, ya ustedes oficial, ya ustedes, me imagino, la universidad hablará con ustedes, pero yo lo que hago es llevar acá el reporte y mi soporte de quiénes están o quiénes no están como tal asistiendo o tuvieron que, o sea, los tengo si les sube el 24 de febrero, es como mi control de asistencia también porque debo dárselo a la universidad. Igualmente, Karen y todos ustedes lo saben, nosotros tenemos grabadas también nuestras clases para cualquier cosa. Y esto adicionalmente, pues también se lo comentaré a Laura.
en el sentido de que pues hay como una situación de que ustedes eh, no tienen claro el tema uno de dónde están frente a los links de los semestres. Pienso que es más eso. Y dos, pues que también se hace necesario el tema ya de los listados para las clases siguientes, ¿ok? Entonces, creería que no hay ningún inconveniente. Fuera de los que ya leí, tengo a Ana Marcela Hernández Quintero. ¿Me ayudas? Isel Karina, ¿lo dije bien? Isel Karina, Buenas noches, profe. Sí, señora. listo. Isel Karina Morano Oviedo. Igualmente tengo al doctor Javier Eduardo Vargas Álvarez, ¿sí? Y tengo a Dana, ya la tenía, Dana Marcela ya la tengo acá. Y tengo acá, listo, muy bien, Esteban. El nombre de la materia se llama Diseño, Implementación y Evaluación de Política Criminal. ¿Sí? Karen. Sí, doctora, ahí está Listo, la materia. perfecto. Entonces, Stephanie también buenas tardes y pues continúo. Entenderán ustedes, pues de pronto solicitarle a Laura que si les deja acceder a la clase, y lo digo porque la clase se graba, pues de pronto porque si alguno no puede asistir, la universidad también nos tiene ordenado esto. Entonces, de pronto decirle a Laura, para los que les interese y no pudieron asistir a la primera clase, pues poder tener acceso y que ustedes o sea, retomen desde la primera clase que tuvimos, ¿ok? Mientras tanto, yo sigo aquí como tal para poder, pues, continuar abordando el sílabus de la materia, porque son apenas 10 horas en la materia y ya con hoy serían 2 horas. Y tenemos bastante tema para tratar, ¿ok? Listo, doctora, muy amable, gracias. Bueno, entonces, como veníamos hablando frente al tema, antes de que nos entremos a mirar esto de los elementos constitutivos o los elementos necesarios em, de la política pública criminal, recordemos que la política criminal debe definirse como un conjunto de orientaciones, decisiones y estrategias que adopta el Estado para prevenir el daño, sancionar las conductas criminales y proteger los bienes jurídicos fundamentales. Cuando se analiza desde las teorías de política pública, la política criminal pues nos implica, primero, identificación de un problema público. Segundo, una formulación de estrategias como tal que nos deben ayudar también en esa identificación de estrategias, cómo se va a hacer la intervención. Igualmente, la implementación institucional y lo que yo les decía, la evaluación de los resultados. Recuerden algo, lo que no podamos medir. Créanme que no es solamente a la luz de políticas, sino que lo que no podamos determinar y colocar un indicador y no podamos realizar una correcta medición, pues no vamos a poder saber si el resultado concuerda con el objetivo o con ese problema que nos llevó a generar o nos llevó a hacer esa política pública. Esto significa, jóvenes maestrandos, que la política criminal no se reduce solamente a verlo a la luz de la ley penal, sino que incluye medidas de prevención social, de control policial, de política penitenciaria, de justicia restaurativa, de programas sociales, de estrategias de seguridad, en fin, o sea, todo donde podamos determinar a nivel del Estado que pueda existir o que existe una problemática como tal, pues nos da la oportunidad de generar la implementación de políticas públicas. Desde el enfoque del análisis de políticas públicas, pues tenemos varios elementos. Primero, el problema público criminal. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el problema público criminal? Es que para poder realizar un diseño de una política, pues
debe, y al ser esto también público, ¿sí? Pues lo primero que nos lleva a determinar es cuál es el problema público. Y el delito se convierte en problema público cuando afecta la seguridad, el orden social y la confianza institucional. Entonces, tengan en cuenta eso. O sea, tengan en cuenta que todo lo que hacemos acá tenemos que mirarlo a la luz de la seguridad, del orden social, de confianza institucional. Ahí es cuando el delito se me convierte en problema público. No todos los delitos, ojo, reciben la misma atención, lo cual esto se refleja también, o lo vemos también, a nivel de decisiones políticas. Entonces, primer elemento, aquí lo voy a ir colocando yo también. Primer elemento, vamos a tenerlo determinar, digámoslo así. El problema público criminal. Igualmente vamos a encontrar el diagnóstico. ¿Y qué es ese diagnóstico? Es el análisis de las causas del delito, diagnóstico. Desde la criminología, recuerden por allá cuando ustedes estaban en sus semestres anteriores, existen diferentes teorías como tal frente a esto. A la criminología yo no me voy a detener porque ya tuvieron que haberlo visto para estar ya viendo acá esta materia. Pero podemos recordar la teoría, por ejemplo, estructural, donde nos dice que el delito se relaciona con el tema de desigualdades sociales. O teoría del control social. El delito surge por debilidades institucionales. O la teoría crítica. El delito se relaciona con relaciones de poder. ¿Y esto? ¿Esto qué implica dentro de cuando estamos hablando del diagnóstico, del diagnosticar la política? Esto implica determinar o nos lleva a determinar qué tipo de delito se quiere abordar, cuál es la magnitud de ese delito, quiénes son las víctimas, quiénes son los ofensores y cuáles son los factores de riesgo. Un diagnóstico adecuado requiere ¿qué? Información. Información como cuál información. Estadísticas, encuestas a nivel de víctimas, por ejemplo, estudios criminológicos, análisis territoriales del delito. En el tema de estadísticas lo podemos hacer sectorizados, índices de criminalidad. Todo esto nos ayuda a determinar el diagnóstico frente a nuestro diseño de una política pública criminal. Sin diagnóstico, la política criminal tiende a basarse en reacciones emocionales o presiones mediáticas y esto lo que único que nos va a conducir es a respuestas ineficaces como populismos punitivos. Pregunto, ¿claros hasta ahí? Quedó claro. Listo, perfecto. Ya que hemos visto dos elementos, Fabiana, ¿no? El problema como tal, público criminal, y ese diagnóstico también que debemos ver frente a ese problema público criminal. Pero como toda política, cuando estamos haciendo, recuerden que hacer política pública es cuando ustedes se van a dar cuenta acá, ahora que terminemos de ver los elementos, es como cuando ustedes ya están con su trabajo de investigación. Tienen que fijar unos objetivos y aquí también la política nos hace llevar es a que definamos qué busca esa política criminal. Por ejemplo, vamos a diseñar una política para reducir el delito. Vamos a diseñar una política para aumentar la seguridad. Vamos a
realizar una política para proteger los derechos. Y ahí es donde encontramos que los objetivos pueden ser reducir, por ejemplo, la tasa de homicidios. O sea, ¿qué queremos? ¿Hacia dónde apunta la política? ¿Qué busca esa política? Disminuir las reincidencias, mejorar la investigación criminal, fortalecer la protección de víctimas, prevenir la delincuencia juvenil. Y los objetivos también, pues deben cumplir una serie de condiciones, ¿cierto? Ser claros, ser medibles, ser alcanzables y tener un horizonte temporal definido. Quiere decir que yo no puedo fijar dentro de los objetivos de la política que sean indefinidos. ¿Hasta cuándo? El tiempo, los límites temporales. Aquí es como cuando hablamos de una delimitación de los problemas. ¿Hacia dónde busco ese objetivo? Vuelvo a decirles, ese objetivo debe ser claro, esos objetivos planteados en la política, en ese diseño, cuando estamos sentados interdisciplinariamente realizando este diseño de la política, debemos fijarnos estos objetivos claros, estos objetivos medibles, que los podamos alcanzar y dentro de qué tiempo. Y ahí es como cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de medianos que fijamos a medianos, que fijamos a, perdón, a corto, a mediano y a largo plazo, por ejemplo. Igualmente, al hablar de estos elementos, o sea, ya llevamos, voy a colocar acá 3 elementos objetivos. Entonces, el problema, el diagnóstico, los objetivos, pero también vamos a mirar acá o vamos a tener en cuenta los instrumentos, ¿cierto? Recordemos algo con respecto a los objetivos, es que si nosotros no tenemos fijados o diseñados unos objetivos claros, resulta imposible evaluar el éxito o fracaso, pues, de la política criminal. Frente a los instrumentos, son esos mecanismos concretos que el Estado utiliza para intervenir frente al delito. Entre los principales instrumentos encontramos instrumentos penales, como la tipificación de delitos, el aumento o la reducción de penas, las medidas de seguridad, sanciones alternativas, pero también podemos encontrar instrumentos policiales o policivos, por ejemplo, estrategias de patrullaje, en tema de inteligencia criminal, situaciones de conformación de políticas o, o instrumentos dentro de la política para control territorial. Igualmente, tenemos unos instrumentos preventivos, ¿cierto? Programas sociales, educación, la intervención en comunidades vulnerables, unos instrumentos penitenciarios, políticas de resocialización, programas de reintegración, medidas contra los hacinamientos carcelarios. Y aquí es importante decir que no es ni es llevar a que los instrumentos sean implementados o diseñados de manera particular o de manera independiente, sino que también podemos ver el éxito que puede tener la política o una política criminal efectiva es poder combinar pues instrumentos represivos, pero también instrumentos desde el punto de vista preventivos. Y aquí Foucault, pues, que lo vimos en la clase anterior, pues aquí otra vez lo traigo cortamente para decir que él en sí centra que estos instrumentos forman parte, pues, de lo que llamamos o lo que se considera el sistema de control social. Visto hasta acá que tenemos el problema, que hemos otra vez entendido lo que es ese concepto de política criminal,
y que ya hemos abordado dentro de esto esos cuatro elementos como es el problema público criminal, el diagnóstico, los objetivos y los instrumentos. Quisiera que ustedes me colaboraran de pronto cómo pudiéramos no definir, pero cómo pudiéramos incluir o cómo pudiéramos involucrar, digámoslo así, a estos otros elementos que se llaman actores institucionales. O cuando yo les digo en este momento actores institucionales frente al diseño de políticas públicas, a quien pudiéramos involucrar en estas políticas pública criminal. Los escucho, por favor. Profe, buenas tardes. Hola, Bueno, yo, Ricardo. yo estuve un poquito ausente porque se me cayó la señal, pero pues, eh, digamos, como con relación a lo que se está refiriendo a los actores principales dentro del diseño de una política pública, pues obviamente se deben de tener presentes a, a los entes gubernamentales, a los afectados, víctimas de conflicto, víctimas de delitos, igualmente a algunas instituciones como defensoría, personerías, procuradurías, policía, fiscalía, que desde allí se pudiera recoger una información base para poder realizar ese diseño de esa política criminal. No sé si de pronto está orientada esa respuesta hacia la pregunta que está realizando. Perfecto, Ricardo. Igualmente, muy bien. Muchas gracias, Fabiana. No, pues, sumado también a lo que dice el compañero Ricardo, yo siento que como actores que se tienen que involucrar directamente, aparte de lo que él manifestó, y yo siempre lo he dicho y usted que me conoce siempre lo he recalcado, la parte investigativa, ¿no? Los centros de investigación y la academia. Siento que más allá es que yo siento que hay una problemática enorme y es que muchas veces se debaten problemas de políticas públicas frente a personas que nunca han percibido la problemática real. De Entonces acuerdo. puede que muchas veces definamos soluciones que de cierta manera no reconozcan de forma íntegra esa problemática que se está estudiando. De aquí que obviamente junto con involucrar los demás actores que son pues quienes viven realmente la problemática, quienes pueden otorgar una solución, pero también quienes pueden generar una parte investigativa que realmente funcione dependiendo del contexto en el cual se está tratando de manejar dicha solución. Entonces, pues ya tenemos que el compañero manifestó toda la parte gubernamental, la parte del Estado, la parte legislativa, la parte social, pero aparte de eso, yo también involucraría de forma importante la parte académica y de investigación. Claro que sí, Fabiana. Creo que Dana también había levantado la mano. Cuéntame. Profe, pues es que recuerdo porque yo pues estudié como un poquito el tema de la creación o el nacimiento de la ley de contra la aplicación de los biopolímeros y siento que también es bastante importante el tema como actor institucional, el Congreso, por cuanto ellos son los que proponen cómo se va a diseñar pues una política pública y posteriormente pues, la parte de la rama ejecutiva, diría yo. Puntualmente no hay distintos órganos, pero pues me parece relevante también tener como actor institucional el Congreso como ente legislativo, por cuanto ellos son los que proponen eh, en distintas plenarias y posteriormente sancionan una ley que tenga esta política pública. Claro que sí. Mira que ustedes dicen algo y yo aquí, ustedes saben, los que ya han visto clase conmigo, mientras ustedes hablan, yo voy escribiendo. Miren, aquí yo escribo todo lo que ustedes me van diciendo también. Y yo lo dividí en dos grandes grupos acá, como es, podríamos hablar actores estatales y actores no estatales. Y es importante cuando yo fijo todo lo que ustedes dicen como tal.
ojalá sí se construyera la política pública. Ojalá eso se involucraran todos estos actores, porque sí se hace necesario mirar esto desde el legislador, desde el poder judicial también, desde la parte de la investigación como autoridad, dentro de lo que es la parte policiva, por ejemplo, dentro del sistema penitenciario, si va dirigido a ministerios, gobiernos, en la parte local, en la parte nacional, o sea, todo lo que nosotros podamos involucrar acá, y ahorita quiero hablar algo con el tema de los ministerios en el diseño de políticas, pero asimismo, esos actores no estatales, y aquí vamos muy de la mano siempre con Fabiana, desde el punto de vista de la academia y la investigación, ¿sí? Nosotros dejamos mucho de lado esa parte en los diseños de política. Es más, eh, el Estado, los actores institucionales o los actores estatales dejamos siempre muy de lado esos resultados que se dan dentro de la academia y no tenemos en cuenta lo que se ha investigado y desde ahí se vuelve también un factor determinante, como lo decía ahora Fabiana, para el diseño de políticas como tal. ¿Por qué? Porque la investigación nos ayuda a ver el resultado de. Y eso es muy importante tenerlo. Igualmente, la comunidad. Creo que quienes vieron clase conmigo el semestre pasado hablábamos de esa víctima em, de la comunidad o de la sociedad también como víctima, ¿no? Y en ese diseño de política pública, pues es necesario también involucrar a la comunidad y también involucrar a las organizaciones sociales. O sea, entre más, y lo decíamos la vez anterior, entre más podamos generar que se involucren como tal estos actores, estos múltiples actores institucionales, pues esto nos va a llevar también a que exista como tal una solidez en la política y en el diseño, porque si yo no genero esa coordinación entre estas instituciones, pues esa falta de coordinación o articulación, por el contrario, lo que me va a dar es una fragmentación dentro del tema de la política criminal. Cuando yo hablo de los ministerios, se los digo porque muchas veces en ese afán de acertar, por ejemplo, sentamos al Ministerio del Interior o al Ministerio de Justicia dentro del tema que vamos acá con política criminal, ¿cierto? Pero se nos olvida, por ejemplo, que este ministerio va acompañado del que nos da dinero, como es el Ministerio de Hacienda. Y muchas veces vemos que mucha política pública, cuando ya está en la implementación, pasa del diseño a la implementación, pues fracasan por no contar con esos recursos para ser implementada. Igualmente, si dentro de política criminal vamos a hablar, por ejemplo, de un tema de medio ambiente, pues nos toca no solamente verlo a la luz del Ministerio de Justicia, sino invitar también a esa cartera que se encarga de los temas ambientales. Entonces, esto es para decirles que entre más podamos involucrar actores institucionales, ¿para qué? Para poder generar una coordinación, eh, o no entre más, sí, entre más podamos como tal coordinar o tener o involucrar actores institucionales, pues vamos aún más a garantizar que no se quede solamente en buenas intenciones dentro del diseño de la política, sino que llevemos, por ejemplo, a tema de que se pueda implementar y que a largo plazo, acuérdense de los objetivos ahora que hablábamos, pero que también a largo plazo o a mediano plazo, cuando empecemos a generar las mediciones, pues también podamos ver que con lo que nosotros estamos haciendo con esa política pública se redujo, no podríamos decir que desaparece por completo, pero sí hay una reducción del problema público criminal
por el cual decidimos diseñar una política pública. ¿Ok? Y aquí viene esta otra parte, como es ese otro punto, lo voy a anotar acá, sexto, la implementación. ¿Y qué es la implementación? La implementación es ya la ejecución de la política. Y dentro de esta implementación, por eso aquí todo yo intento que sea como tal, que vayamos conectando en todos los desarrollos de nuestra materia. Y aquí cuando hablamos de la implementación, pues también tenemos que mirar a la luz de los recursos y de la capacidad institucional. Una política criminal requiere unos recursos suficientes para la implementación. Y estos recursos, ¿qué pueden o cómo los podemos nosotros diseñar para que sean implementados? Presupuesto, personal especializado, infraestructura, tecnología, sistemas de información, todo lo que ustedes consideren que podemos incluir para el tema de recursos y capacidad institucional, debemos aquí dejarlo plasmado dentro del diseño, pero que sea como tal, que lo podamos efectivizar a través de esos recursos suficientes. No es solamente tener el dinero, no es solamente, por eso les decía, yo invitemos al Ministerio de Hacienda. Nosotros en el sector defensa muchas veces nos sucede en el diseño dentro de la política o los lineamientos a nivel del sector. Diseñamos en cada arista que tenemos, no solamente desde el punto de vista operacional, sino a la luz, por ejemplo, de derechos humanos, de VIH, del temas de género, tema medioambiental, hacemos diseño y lineamiento, pero se nos olvida, por ejemplo, algo, que el presupuesto va de la mano con algo que llamamos planes anuales de adquisiciones o de proyectos de inversión y que puede que yo hoy me siente con ustedes a generar un diseño de una política, pero estamos ya a marzo y decimos, no, es que el tiempo cero para el inicio de la política va a ser el 1 de enero del año 2027. Tengan la absoluta seguridad que debemos colocarnos también esas metas y por eso esos objetivos alcanzables. No estoy diciendo de que lo dejemos por allá para el 2030 como tal, porque van a decir, bueno, vamos a estudiar, vamos a iniciar, no sé, como unos estudios previos dentro del diseño, pero ya estamos haciéndolo, pero sí se hace necesario tener en cuenta, uno, involucrar a los actores institucionales y dos, como muy bien lo hablábamos dentro del tema de los objetivos, que estos objetivos correspondan a algo que podamos alcanzar también. Sí, que sean cumplibles, que no nos quedemos solamente en fantasías y en filosofía. Yo siempre lo digo, no empecemos a filosofar, que cuando empezamos a filosofar empezamos a generar y a tener pues bastante problemas sobre estas situaciones. Y aquí es donde se hace necesario como tal involucrar o tener en cuenta dentro del recurso, mirar, vuelvo a decirle, presupuesto, el personal, yo no puedo llegar a ustedes y decirles, mañana nos reunimos porque ya, listo, salió la política. No, 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 espérese en el diseño. Cuando vamos a hablar de una política pública, yo tengo que mirar hasta temas de cómo voy a generar las contrataciones, qué voy a hacer, qué modalidad de contratos voy a realizar. eh, Dentro del tema, por ejemplo, de bienes y servicios, con qué vamos a contar, en dónde vamos a estar, dónde vamos a operar, dónde vamos a ejecutar. Necesitamos una casa, un edificio, un apartamento, va a ser propio, nos lo van a comprar, o si por el contrario lo vamos a tomar en arriendo, ¿sí? La constitución de pólizas, todo esto debemos tenerlo dentro de lo que es el recurso y la capacidad institucional. Miren, cosas tan bobas, por ejemplo, yo siempre lo digo con el tema de la tecnología y los sistemas de información. ¿Y por qué lo digo cosas tan bobas? Uno dice, ay, no, no importa, compremos 4 computadores, vamos a empezar 4 personas que nos van a contratar para ya el tema en la implementación de la política, ¿cierto? 4 computadores porque somos 4 personas que nos van a contratar. Resulta que los computadores nos llegan, pero resulta que los computadores ni siquiera tienen lo básico del Microsoft para empezar a funcionar, las licencias.
Y entonces todos nos volteamos a mirar y decimos, ni los antivirus. Entonces todos nos volteamos a mirar y decimos, ok, tenemos el computador, pero pues tengo que comprar las licencias o cómo van a funcionar. Entonces aquí es importante tener dentro de esa implementación o planear o tener en cuenta también pues esos recursos que sean suficientes. Muchas políticas criminales fracasan porque se diseñan sin considerar la capacidad real del Estado para que pueda ejecutarlas. Por ejemplo, endurecer las penas, acá ya algo más para ustedes, sin ampliar la infraestructura penitenciaria, pues puede generar algo peor, que es un tema de hacinamientos carcelarios. Otro punto, otro elemento dentro de esta política, hablamos de la evaluación, lo que yo les decía. Dentro de la evaluación como tal es el análisis de los resultados. La evaluación permite determinar si la política logró los objetivos, si redujo la criminalidad, si tuvo efectos no previstos, si los recursos, ojo, fueron utilizados eficientemente, ¿cierto? Y estas evaluaciones pueden ser evaluaciones de proceso o podemos también generar evaluaciones de impacto dentro de las evaluaciones de proceso, cómo se implementó la política y en las evaluaciones de impacto, qué efectos se produjeron con esta política. Muchachos, sin evaluación, la política criminal, y se los dije desde el inicio de la clase, se convierte en un proceso de decisiones sin aprendizajes institucionales. O sea que nos volvemos, ¿qué? Caprichosos. A capricho. Vamos a hacer una política pública o vamos a hacer una política criminal. ¿Por qué? Pues porque sí, porque porque la vamos a sacar y punto. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario hacer esa evaluación, por eso es necesario hacer esas mediciones, por eso es necesario analizar los resultados, por eso es necesario situarnos para evaluar el proceso, por eso es necesario situarnos para evaluar el impacto. Y dentro de eso, algo nos arrojará. Entonces, el arrojar es decirnos, sí tuvimos muy buenas intenciones frente al tema de esta política pública criminal para el tema de, no, transxenofobias, por ejemplo, pero resultado de esto, al realizar esta evaluación después de 10 años o de un año, de 5 años o a los plazos que hayamos puesto como tal, pues podemos dar cuenta que tuvimos un problema o la implementación fue exitosa, pero tuvimos un problema en el efecto porque no logramos que esto sucediera, sino por el contrario, lo que generamos fue esto. Pero si no nos medimos, si no nos evaluamos, si no analizamos los resultados, pues no vamos a tener políticas como tal o no vamos a poder generar ese proceso de decisiones que sean procesos de decisiones serios y que sean procesos de decisiones también que obedezcan a las necesidades que tiene el Estado. Yo quiero hacerles acá esta pregunta, quiero escucharlos como para ir ya cerrando esta sesión. Y la pregunta va a esto, ¿por qué muchas políticas criminales fracasan incluso cuando las penas las volvemos más severas? ¿Por qué creen ustedes? Les voy a poner hasta la pregunta en el chat. No, Porque no hay una solución en sí Miren, de la problemática social. espérenme ya. Vean la manito levantada para que nos quede más fácil. Javier Eduardo, dime. Porque en sí no hay una problemática, no hay una solución a la problemática social que genera la criminalidad. Por ejemplo, analfabetismo, consumo de sustancias psicoactivas, porte de armas en zonas de injerencia con grupos armados. Entonces, hay un incremento significativo de penas, se criminalizan algunas conductas en zonas específicas por los reproches que hace la comunidad, pero igual la prevención general de las penas altas no hace que las conductas
delictivas dejen de hacerse las infracciones penales o dejen de cometerse los delitos. Podríamos decir que en este ejemplo que tú estás colocando, podríamos mirar que tuvimos una ausencia, por ejemplo, de diagnóstico, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, o sea, no nos centramos cuando se hizo ese diseño a hacer un estudio juicioso sobre lo que se necesita dentro de ese diagnóstico. Ok, sigamos, Fabiana. Lo que yo pienso y bajo mi criterio, profe, es que realmente, como crea que lo puedo entender. En primer momento, puedo decir que falla es por falta de una evaluación o diagnóstico específico de la problemática que se está tratando de abordar. En segunda medida o en segundo punto, otra nueva problemática que nace, lo cual puede estar relacionado con el populismo punitivo porque en muchas ocasiones, por no decirlo en todas, aquellas políticas públicas o reformas que se realizan obedecen más como una popularidad política y no, eso genera realmente que falte una planificación, que se maneje un privilegio de, en este caso, pues como es en el área de penal o de aumento punitivo que privilegia, ¿no? La sanción sobre la prevención, lo que decía en cierta medida el compañero Javier, que se dicen que si bien es cierto el derecho penal pues no tiene esa función preventiva, pues entonces, ¿por qué la política pública que encamina no cambia, ¿no? Si nosotros estamos buscando realmente es una solución a una problemática delictiva, pues ¿por qué no lo vemos entonces desde otra perspectiva que no sea acudiendo a esta última ratio que no es el fin de la misma para responder a problemáticas sociales? También podría obedecer como tercer punto y podríamos entenderlo como una debilidad por parte del Estado o por parte de los agentes encargados para la ejecución o para el proceso de ejecución de esa política pública. Entonces, si bien es cierto, dentro de la maqueta de la política pública se puede ver hermoso, pues entonces es donde acá vemos que en el proceso de ejecución encontramos las trabas, encontramos las limitaciones presupuestales, encontramos las limitaciones logísticas, que decimos, bueno, entonces, ¿para qué nos centramos tanto en crear este papel tan hermoso si realmente estamos imposibilitados en infraestructura, en presupuesto y en ejecución o en capacidad para ejecutar el proyecto de forma concreta? Y para finalizar, pues yo creo que, y ahondaría todo, sería esa desconexión por completo con esas causas estructurales de la problemática. Ese es el principal problema de por qué fallan políticas públicas y más en este caso en el área penal. Muchas gracias. Mira, en algo, ya le doy la palabra a Esteban. Fabiana decía algo, mira, acá yo lo colocaba, la evaluación. Hacemos y hacemos y hacemos, pero como no evaluamos, no analizamos, pues no sabemos. Y entonces en 20 años por allá, Fabiana, ¿alguien se acuerda de algo de ahorita? Y entonces hace ver, y ahí se une con el populismo punitivo, que es la panacea y que el último en Guaracha, pero no nos dimos cuenta que hace 20 o 25 años, por ejemplo, se intentó, se generó una política pública que fracasó, pero no nos acordamos de haberla evaluado para llegar acá y decirle, oiga, venga, no perdamos el tiempo, que hace 20 años se intentó hacer esto y no nos dio los resultados. No sé, ¿listo? También tocaba algo, mire, lo decíamos, los recursos institucionales para la implementación. Siempre quedamos cortos y siempre va a ser cortos con el tema de política pública. Muchas veces destinamos mucho al tema de personal, pero poco al tema, no sé, al tema de investigación, por ejemplo, o al tema de la prevención, o al tema de la visita en los territorios, no sé. Y igualmente, y es completamente de acuerdo, si no determinamos con claridad cuál es la problemática, como tú lo dices, vamos a seguir generando como tal políticas criminales fracasadas, así nosotros pongamos 200 años para todos los delitos. Gracias. Esteban, te escucho. Esteban y termino con Karen. Gracias, doctora. Bueno, pues yo coincido en gran parte de lo que hasta aquí se ha referido por los compañeros. Creo que es un tema muy amplio, o sea, podríamos aquí anotar mil
causas, probablemente más, y no lo agotaríamos. Entonces quiero hacer énfasis en dos aspectos que me parecen importantes. De un lado, en una cuestión, y es eso de lo que tanto habla, digamos, todo el mundo del populismo punitivo. Es muy común que se hable, pero yo quiero hacer una precisión y es que nos dicen no, es que como se aumentan las penas y los delitos no disminuyen, significa que esa amenaza en realidad no tiene ninguna Ujú. relación con la disminución del crimen. Pero yo creo que el problema no es la amenaza, sino la amenaza a la que nadie le cree, la amenaza en abstracto. Es decir, en Colombia particularmente, podemos subir las penas a 550 cadenas perpetuas, pero la impunidad está superior al 90%. ¿Y por qué está el problema de la impunidad? De hasta qué punto el Estado realmente amenaza, digámoslo así, en términos bélicos, amenaza con la suficiente entidad para que eso genere en la persona verdaderamente un mensaje, una recepción de evitar cometer el delito. Porque la realidad es que, bueno, la impunidad se da por múltiples razones. La fiscalía llega, o sea, con respeto lo digo, porque no es una cuestión de funcionarios, sino de lo que estamos hablando de capacidad institucional, llega con investigaciones que se pegan o sea, están pegadas con sudor, es que simplemente soplar y se cae la investigación. Sin embargo, el juicio dura 5 años, 6 años, 7, 8 años la investigación para terminar en una absolución. Entonces, y eso con delitos sexuales y con todo, incluso lo más grave, así pasa. Ujú. Es el diario vivir. Entonces, es una cuestión para evaluar. Bueno, sí, vamos a aumentar las penas, pero vamos a hacer cumplir las penas primero, porque ¿para qué aumentamos si primero nadie cree en la justicia colombiana? Digamos, obviamente estoy haciendo una generalización Sí, precipitada, sí, pero sí. es para que se entienda el punto. Sí, de acuerdo. em, y mucho menos el delincuente. Eso de un lado, si es que se puede catalogar como delincuente una persona. Eso de un lado. Y de otro lado, en el tema también de fondo de cómo legisla el Congreso. El Congreso no es de orden técnico, es de orden político. A pesar que tenga una UTL en donde hay muchos profesionales allí destinados para eso. Uno ve, por ejemplo, la ley de esto de tema de lesiones con ácidos. Y uno Sí. ve, porque hice una actividad sobre el particular, no recuerdo, y estaba viendo yo la motivación de esa decisión de crear un tipo penal autónomo. Y pues la motivación decía que es que en Medio Oriente, en los países del Medio Oriente, las mujeres, pero ¿y eso qué tiene que ver con Colombia, con Nosotros. nuestra problemática? O sea, ¿cómo hacen ese trasplante tan... Es que si uno le trasplanta un órgano a otro cuerpo, pero el órgano no es compatible con el nuevo cuerpo, pues se va a morir. No, no tiene ningún sentido. Entonces también siento que el aspecto técnico está cediendo frente al tema meramente político. Esas son dos cosas que quería hacer énfasis. Muchas gracias, Esteban. Y termino aquí con Karen. Te escucho, Karen. Otra vez yo. Bueno, doctora, lo que está diciendo mi compañero, estoy totalmente de acuerdo con él, pero pues a la respuesta a la pregunta es que en realidad lo que más evita que alguien cometa un delito, pues es saber que lo pueden descubrir o castigar, consideraría yo. Para que una persona deje de cometer esas conductas, pues como decía mi compañero, la justicia pues debe investigar bien y pues no, que no haya mucha impunidad, porque pues aumentar las penas pues no cambia mucho. Ese sería como mi aporte en esta clase. Muchísimas gracias. Yo quiero dejarles algo y por favor, para que después Fabiana no diga que yo la molesto mucho, le voy a pedir el favor a Esteban para nuestra próxima clase, la próxima vez que nos veamos, que creo que va para el 24 de marzo, creo que está la clase. Yo quiero que ustedes me ayuden 5 minuticos al inicio de la clase y que a nivel de este tema de política, ustedes me cuenten si consideran, por ejemplo, en Colombia, el tema de las políticas que hemos tenido contra con narcotráfico y asimismo lo que tenemos frente a estrategias de seguridad ciudadana. Si para ustedes como tal podríamos hablar de que son políticas que han fracasado y si sí han fracasado o si no han fracasado
Bueno, si no han fracasado, pues me dirán el por qué para ustedes son políticas exitosas o estrategias exitosas también. Pero en el caso de que se hayan fracasado dentro de estos 7 puntos que vimos como tal, de lo que fue el problema, la determinación del problema, el diagnóstico, el objetivo, los instrumentos, los actores, ¿dónde encuentran ustedes de pronto que no es, como le decía ahora Esteban, como para que me entiendan, no es echarle la culpa, pero sí es dónde estarían los puntos del fracaso dentro de estas políticas y dentro de estas estrategias? ¿Ok, Esteban? Tú me ayudas, me acuerdas y me ayudas con eso para la próxima clase, porfa. Esteban, no te vayas de mi De vida. acuerdo, sí Muy bien. señora, no encontraba el dónde encender Dale, el no te señor. preocupes. Entonces ya para de pronto ya concluir, porque son las 7:10 de la noche, decirles que la política pública criminal, jóvenes y futuros maestrandos, es una herramienta fundamental para que enfrentemos o para que el Estado enfrente fenómenos delictivos dentro de la sociedad, pero que sin embargo su eficacia, como lo vimos ahora, depende de una adecuada articulación dentro de esos elementos estructurales, que entre estos principales elementos que vimos, que yo los reducí aquí o los resumí prácticamente en 7, se encuentra el diagnóstico del problema, la definición, la selección de esos instrumentos, la participación de los actores institucionales, la disponibilidad de los recursos y esos mecanismos de evaluación. Y que debemos comprender también que estos elementos de diseños de política, pues nos permiten que esas políticas sean más racionales, que sean basadas en la evidencia y orientadas no solo a la sanción del delito, sino también a la prevención y control. Y de pronto aquí ya cierro, termino. Yo siempre que me voy de clase, termino muchas veces la clase, siempre se los digo porque también me apasiona mucho este tema, pero a lo que voy es que tengamos en cuenta de que no podemos seguir metiéndole este cuento a las políticas públicas, temas subjetivos, que se hace necesario como tal hablar de un diseño de unas políticas y como muy bien lo recreaban sus compañeros ahora y lo decía Fabiana, si nosotros no analizamos, no entendemos, no estudiamos lo que produce como tal el problema, ¿sí? Unido a ese diagnóstico, unido a esas causas, si nosotros no determinamos esto, les aseguro que dentro de esa implementación nos vamos a quedar todos viéndonos porque no vamos a lograr entender hacia dónde y cuál es el fin como tal de esa política pública que para el caso que nos ocupa, aquí hay algo que para el caso que nos ocupa, pues es a nivel penal. Ricardo dice, quiero dejar como aporte este tema, que las fallas que se presentan en parte no es siempre que se haga un mal diagnóstico, de acuerdo, sino que espérenme, ay Dios, sino que sino que falla la implementación debido en ocasiones a las situaciones relacionadas con la corrupción que permea, más cuando hay intereses de por medio, ya que estamos hablando de delitos. Es por esta razón la importancia de evaluar. Así es. Miren que eh, coloquemos esto como si habláramos de un ecosistema en el diseño o en la política pública, como si esto fuera algo como las manecillas del reloj que tiene que ir girando, pero no de manera desarticulada o sola, sino que tiene que ir de manera articulada. Lo decían ustedes ahora en sus intervenciones, lo escribe ahora Ricardo acá también en el chat. Des en cuenta que él habla de la causa o del problema, pero también habla de la importancia de la evaluación. O sea, no podemos dejar por separado estos 7 elementos en el diseño de políticas, sino por el contrario, tenemos que generar, y vuelvo a decirles, y con esto ya los dejo, no podemos dejar que la política pública y menos criminal se nos vuelvan temas de caprichos, se nos vuelvan temas de subjetividades. Y como muy bien lo dijeron ustedes muchas veces, no podemos seguir dejando que aquí el populismo punitivo
pues siga llevando esas banderas como tal, sin buscar realmente la finalidad, y sin irnos también a fue esa causa que nos detuvo, o detuvo al Estado frente a la sociedad para ese diseño de política. Última intervención de Karen y nos vamos, chicos. Dime, Karen. No, qué pena, se me olvidó bajar la mano. Listo, muchachos, Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos Dios mediante el 24 de marzo por el mismo link. Muchas gracias, buena noche. Chao, Dios los bendiga. Gracias. Chao. Muchas gracias. Cuídense.